Hola, muy buenas a todos, soy el maestro Miguel Santos y en el día de hoy de nuevo os traigo la partida del día de Tata Steel de la ronda 2. En este caso la partida ha sido entre el español David Antón y el campeón del mundo Magnus Carlsen, que finalmente ha acabado en tablas tras, vais a ver, una partida muy larga de casi 70 jugadas. La partida empezó con E4, C5, caballo F3 y el campeón del mundo pues sigue ahí con su Pelican, su línea ahí con caballo C6, cuya idea que tiene el campeón del mundo es después de D4 comer caballo por caballo F6, caballo C3, E5 y bueno, esto que viene jugando desde ese match que le dio el campeonato mundial en el último año. Y el niño pues tenía preparado para esta partida la idea de caballo C3, cuya idea principal es intentar evitar un poco quizás esta orden del Pelican. Por ejemplo, si ahora la jugada caballo F6, el blanco tiene otras ideas como podrían ser hacer alfil B5 en esta posición, o incluso si quiere volver a transponer podría hacer D4, aunque por lo general si ha hecho caballo C3 lo más probable es que vaya a intentar hacer alfil B5 contra caballo F6. Carlsen aprovecha para hacer G6 en este orden. Es bastante inteligente hacer G6 en este orden, puesto que con el orden normal el blanco tiene, digamos, la posibilidad de hacer la Maroz. Y voy a volver un poquito para atrás para explicar esto. Es que realmente contra caballo C6, D4, peón por D4 y caballo por D4, la jugada G6 no se considera tan buena, digamos, no es tan buena como la otra posición, ya que en esta posición existe la posibilidad de hacer C4. Por eso están ambos jugadores, digamos, intentando sacar lo mejor de cada orden con este orden. Tras caballo F6 tienes esa capacidad de hacer alfil B5. El problema que tienes es que ahora tras G6 no podrías jugar el Marozi contra el dragón acelerado. No pasa nada porque por supuesto no es que el blanco esté peor aquí, ni muchísimo menos. La posición sigue estando aproximadamente igualada, incluso un poquito más cómoda para el blanco, pero sí que te has quitado esa posibilidad de hacer el Marozi y por lo tanto el dragón acelerado en este orden gana muchísimo interés. La partida siguió con D4, peón por D4, caballo por y alfil G7. Y Antón sigue la teoría normal con la idea de hacer alfil E3, caballo F6 de las negras. Y este orden tiene una ventaja muy grande sobre el dragón normal, que es básicamente que no has hecho D6 todavía. ¿Qué ventaja tiene esto? Si el blanco intenta jugar de la manera que podríamos decir más natural, por ejemplo con la jugada F6, enroque y dama D2 para intentar enroque largo, el negro tendría aquí la jugada de 5 que sería muy buena. Tened en cuenta que esta posición existe con el rey blanco ya enrocado y aún así se considera que es bastante decente para las negras. Pues imaginaos esta misma posición donde el rey está en E1. Lógicamente es una versión mucho mejor porque el negro tiene un tiempo de más por toda la cara y encima una posición muy concreta. De manera que no se puede jugar con este F3 dama de 2 en este orden para las blancas. Se puede jugar de otra manera. Mucha gente hace alfil C4 seguido de alfil B3 para controlar bien esa ruptura de D5 y luego se intenta enrocar largo. Pero el niño ha traído una idea diferente, una idea que yo personalmente no había visto mucho, que es la jugada caballo B3. Con esta jugada directamente se está controlando aquí la casilla de 5 más con la dama y se evitan algunos tipos de trucos que hay sobre el caballo de 4. Muchas veces, por ejemplo, cuando haces F3 te empiezan ideas del estilo dama B6, etcétera, molestándote el alfil de 3 con la clavada y eso ahora lógicamente no existe. Carlsen decide jugar D6 teniendo en cuenta ya que la jugada D5 pues probablemente no fuera a ser posible. Tiene mucha lógica colocar el peón directamente en D6, tras lo cual la casilla G4 empieza a controlarse, con lo cual hay que tener cuidado con estos saltos del estilo caballo G4 y el niño decide hacer F3 para controlar tanto la casilla G4 como sobre defender el punto E4 y así quizás tener la posibilidad de ir con el caballo a D5 en algún momento. La partida continuó con alfil E6, desarrollando las piezas de manera normal y buscando ya algo muy concreto. El negro quiere romper en D5, aprovechando que el blanco realmente ha hecho una jugada como caballo B3, F3, digamos, no está centrándose tanto en el control del centro, en el desarrollo rápido de un dama de 2, un enroque largo, y por lo tanto al negro le está dando tiempo de romper en D5 en buenas condiciones. Y de hecho, tras dama de 2 y D5, la posición ya se convierte prácticamente totalmente igualada. Básicamente se va a cambiar aquí todo si el blanco come. Por ejemplo, la partida podría seguir con E por D5, caballo por D5, caballo por E5 y tras dama por D5, dama por E5, alfil por E5. Llegaremos a este final en el cual lo más probable es que el negro no tenga ningún tipo de problema. Tiene una estructura de peones bastante sana. El alfil en G7 está apuntando bien. Y como digo, no digo que el negro esté mejor, pero simplemente tiene las piezas bien colocadas y no hay ninguna razón para pensar que el negro iba a estar peor en esta posición.
el niño tras D5 prefirió hacer la jugada alfil B5, jugada que desequilibra mucho más la posición, jugada que mete ya la idea de hacer un alfil por C6, quizás forzando a comer de peón para intentar meter un caballo en C5 en algún momento, o bueno, directamente la jugada caballo C5 sería bastante buena. Es una pena que ahora no se pueda hacer caballo C5 porque simplemente vendría D4 atacando aquí al caballo y al alfil. Por eso se hace también alfil B5 primero, para luego intentar aprovechar esa clavada y ser capaz de hacer la jugada caballo C5. El negro en esta posición tiene que empezar a tener cuidado. Por ejemplo, una jugada como enroque ya no sería tan buena, y es que ahora tras peón por, la jugada caballo por ya se encuentra con que caballo por, dama por, llegaríamos a un final muy similar al de antes, con la diferencia de que el blanco se está enrocando rápido. Y bueno, el rey ahora va a estar en G8 en vez de en C8, lo cual va a hacer que el peón de B7 también sea más débil, y empiezan a haber ideas con C4, seguido de caballo C5, cuando el alfil se retira a E6, te estarán atacando el alfil, el peón de B7. Básicamente, para ese final, como digo, el rey de las negras estaría mejor en C8, básicamente porque defiende el peón de B7, entre otras cosas. Con lo cual la jugada en enroque tampoco es posible en esta posición, y la clave de Carlsen es que simplemente va a tomar el peón de 4. Dama por D8 por parte del niño, básicamente porque no quieres que te coman en D2. Si te comen en D2 te estarían o bien empeorando el caballo, tendrías que tomar en D2, ya no puedes saltar a D5. Si tienes que tomar de alfil, el alfil está un poquito menos activo, y tomar de rey no parece ni mucho menos lo suyo, y por lo tanto el niño decide tomar primero el en D8 para que su pieza no se empeore al retomar en D2. Torre por D8, y llegamos a este momento que es bastante importante en la partida. Creo que es un momento en el cual Antón debería haber tomado en C6, y después de B por C6 y F por E4 aprovechar que ataca el peón de A7, y más o menos se puede decir que está ganando un tiempo. Lo más probable es que el negro lo mueva, ya sea a A6 o a A5. Y bueno, tras A6 podemos continuar con una jugada como caballo C5. El módulo dice que el peón de A7 da igual y que puedes hacer algo del estilo caballo de 7, sacrificando el peón, con la idea de luego comer en C3 y jugar esta posición con peón de menos, lo cual, bueno, quizás no es tan agradable, ¿no? Realmente tienes un peón de menos. Es verdad que tienes muy buena estructura, sobre todo teniendo en cuenta que la estructura del blanco es bastante mala. Tienes 4 islas de peones contra 2 y unos peones doblados, pero a pesar de ello tienes un peón de más. En cualquier caso, creo que la posición sería bastante igualada. El niño decidió hacer F por E4. F por E4 es una jugada que de nuevo deja la posición del blanco, como podéis observar, con 3 islas de peones, en este caso contra 2, y para asegurarse de que esto siga así, Carlsen hace una jugada muy buena que es alfil de 7. Idea de alfil de 7. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el peón de E4 está aislado, lo cual hace que la casilla de 5 sea muy buena casilla para bloquearlo. Al negro le encantaría colocar un caballo en E5, ya sea el de F6 o el de E5. De paso, digamos, evitas esa posibilidad que tenía el blanco de que te comieran en C6. Llegamos a la siguiente posición y el blanco tiene que tener cuidado. Como digo, es muy fácil quedarse peón en esta posición. Si te consiguen bloquear en E5, luego tus piezas poco a poco se van a ir quedando sin casilla. También es una pequeña amenaza posicional la jugada B6, ya que tras esta jugada el caballo de B3 se quedaría un poco peor. Podríamos pensar, por lo tanto, que tendría mucha lógica ir a C5 directamente con el caballo, pero es que realmente no se puede, porque vendría caballo B4 muy rápido atacando al peón de C2 y no te da tiempo a defenderlo en buenas condiciones. Si caballo por D7, la clave es que caballo por C2 intermedia es muy buena, y tras rey D2, muy importante, no te comes esta torre, sino que te comes el alfil de 3 y realmente la posición se acaba. Si rey E2, ahora sí que el negro puede tomar tranquilamente, y como el caballo no está atacado, pues básicamente simplemente vas a tomar en E3 en la siguiente jugada, y bueno, tienes un peón de más, luego te echas al alfil para que no te clave, y poco a poco irá ganando la partida. Con lo cual caballo C5 no se puede por ese truco de caballo B4. No me sorprendería que esto fuera digamos, lo que se le escapó al niño cuando calculó alfil de 7 caballo C5 por primera vez, y quizás la razón por la cual no tomó en C6. Antón prefirió jugar en roque en esta posición, y el problema es que tras caballo G4 el alfil de 3 no termina encontrando ninguna casilla que sea muy agradable. Si lo colocas en G1, la torre de H1 se pone triste, y si lo colocas en C5, el problema es que el caballo en B3 deja de tener esa casilla, porque por mucho que salte no se puede poner encima de una pieza de su mismo color. Antón decidió llevarlo a C5, por lo que digo, el alfil en G1, que luego vas a tener que moverlo para poder sacar la torre, y esto estaría retrasando bastante todo el desarrollo de las piezas. Además que la propia jugada A6 ya sería bastante incómoda, porque tienes que quitar también el alfil de aquí, luego te van a comer en C3, te van a poner una pieza en E5, y bueno, también se llegaría a algo bastante similar a lo de la partida. Alfil C5 por parte de Antón,
Y ahora jugada posicional muy interesante por parte de Carlsen, que da la pareja de alfiles con alfil por C3. Por supuesto, dar la pareja de alfiles por lo general es algo que no nos gusta hacer, pero tened en cuenta lo mal que se le queda la estructura al blanco después de este cambio. Tenemos una isla de peones, 2 islas de peones, 3 islas de peones y 4 islas de peones contra 2 que tiene el negro. Por lo general, cuantas más islas de peones tengan, más debilidades vas a tener. También tenemos que tener en cuenta que el blanco tiene estos 2 peones doblados, lo cual tampoco es ni mucho menos agradable. De hecho, esta es una posición la cual el blanco tiene que jugar muy bien con el dinamismo, porque si realmente el negro consigue consolidar su posición e ir poco a poco dejando su posición sin debilidades y aprovechando las del otro, es muy probable que el blanco vaya a sufrir más de la cuenta. Carlsen hace la jugada B6. Colocar el peón en negra tiene mucho sentido, especialmente teniendo en cuenta que es el bando que está intentando jugar por la ventaja, y así de esta manera intenta restringir un poco el alfil de C5, a la vez que restringe también el caballo de B3, alfil que se tiene que retirar, y Antón decidió retirarlo a la casilla G1, y Carlsen directamente coloca el caballo en E5, que es básicamente una de las mejores casillas que tiene en todo el tablero, porque bueno, bloquea el peón de 4, tiene luego acceso a la casilla C4, por ejemplo, si el blanco cambiara esos alfiles. Por supuesto, Antón no los cambia. Una jugada como alfil por D7 aquí sería un error garrafal, y realmente después de caballo por D7 la posición del blanco estaría casi perdida. Has perdido la ventaja de pareja alfiles, y bueno, es una posición en la cual, como digo, se mantiene todo lo malo que tenía la posición del blanco. Has cambiado una de tus mejores piezas, que es el alfil de blancas, y básicamente eso, o sea, todo mal. Con lo cual, Antón hace alfil de 3, jugada muy inteligente por parte del niño, ya que, vale, le está dando la pareja de alfiles, pero a un precio muy alto. Si caballo por D3, me estás ayudando a que haga C por D3, me quito los peones doblados, defiendo el peón solitario que tenía ahí en E4, y básicamente ya toda mi posición empieza a estar mucho más compacta, y por lo tanto tiene menos debilidades. Carlsen, por lo tanto, no quiere tomar ese alfil tan rápido en D3, y decide jugar con alfil A4 para intentar activar al máximo su torre, su alfil, etc. Alfil D4 por parte de Antón, que está usando muy hábilmente las casillas D4 y D3, ya que son dos casillas que, si bien los alfiles pueden estar más o menos expuestos, de nuevo, si comieras con un caballo en D4, tras C por D4 se me arreglaría la estructura, y si comieras con un caballo en D3, pues más de lo mismo, se me arreglaría la estructura. Aquí Carlsen decide entrar a una línea bastante concreta con caballo por D3, pasando a un final de caballo contra alfil, en el cual es verdad que a primera vista parece que el negro está un poco mejor, pero realmente Antón va a defenderse muy bien durante toda la partida después de eso. Quizás la mejor opción fuera jugar con F6, el problema es que realmente el blanco va a continuar con H3, y tras caballo H6, alfil por E5 y F por E5, la estructura del negro también se hubiera visto dañada. En cualquier caso, la posición del negro sigue siendo más cómoda, el alfil de D3 es bastante malo, el peón del blanco débil está fijado en la misma casilla del alfil, lo cual hace que sea más fácil atacarlo, y en general toda la posición del negro tiene más sentido, se coordina mejor. A pesar de esto, tampoco parece el fin del mundo, y realmente el módulo dice que tras una jugada como torre HF1 la posición está muy cerca de la igualdad. La partida en cualquier caso siguió con caballo por D3, por supuesto C por D3 del niño. Una jugada como torre por D3 aquí sería un terrorismo básicamente, así que hacemos C por D3, tenemos estos peones muy bien, muy juntitos. Es verdad que tenemos el DA todavía que está solo, pero bueno, por lo menos hemos conseguido juntar el resto de peones y que de esa manera sean menos débiles. Y la idea del campeón del mundo era directamente hacer torre por D4 para, como digo, pasar a ese final de alfil contra caballo. C por D4 por parte de Antón. Se puede comer de caballo en esta posición para intentar no doblar los peones. El problema, de hecho esta jugada sería mucho mejor que C por D4. El problema es que tras alfil por D1 no se puede tomar de rey por el doble en F2, y tampoco se puede tomar de torre porque el peón de H2 está cayendo. De manera que el blanco se ve forzado a tomar con C por D4, y tras caballo F2 vamos a llegar a ese final en el cual, como digo, el negro tiene alfil contra caballo, pero es verdad que a cambio el blanco tiene un centro bastante fuerte, no tiene tantas debilidades, el peón de A2 no es accesible, y por lo tanto tampoco es ni mucho menos grave. De hecho la posición es igualdad. Antón hace una cosa muy hábil ahora mismo, que es rey de 2, rey de 3, intentando activar el rey lo más rápido posible. No tiene mucho sentido hacer una jugada como sería torre de F1 o torre HF1, ya que realmente bueno, te puedes comer, digamos, no vas a evitar que el caballo te coma, y cuando hagas rey E3 el caballo te va a comer de todas maneras una de las dos torres, pero sin haber perdido ese tiempo de las torres y habiendo aprovechado esos tiempos para mejorar el rey, en este caso a la casilla E3. Caballo por H1,
torre por H1. Tiene sentido comerse esta torre en vez de la otra, básicamente, porque la torre en H1 está un poco menos activa que en D1. Da un poco igual, pero bueno, siempre tener en cuenta ese detalle de que cuando tengáis dos torres para comeros, pues comeros la torre, que luego cuando te retomen se va a quedar de la manera menos activa posible. E6 por parte de Carlsen. Básicamente E6 es una jugada para evitar D5 y caballo D4, que podría ser, digamos, una ruta interesante para mejorar el caballo de B3, que ahora se la quita porque al no poder hacer D5, es decir, una jugada como D5 sería horrible, porque tras E por D y E por D se ha perdido lo compacto que tenían los peones y de nuevo se vuelven a convertir en débiles. Ahora está rey D7, rey D6, los peones, si no se pierde, va a estar muy cerca. Antón sabe que el caballo de B3 no tiene casilla, le han quitado la ruta de D4, no puede ir por aquí, no puede ir por aquí, así que es claramente una pieza que tiene que mejorar y se dedica a ello rápidamente con la jugada caballo C1, rey E7 para traer la torre, caballo E2, viene caballo C3, así que Carlsen quita el alfilillo y ahora es jugada muy interesante por parte de Antón A4. ¿Por qué hace A4 Antón en esta posición? Bueno, su plan es básicamente quiere hacer caballo C3, torre A1 y forzar una 5 para intentar crear algún tipo de debilidad en el flanco de dama de las negras. Realmente el negro no tiene mucho avance tampoco por esta área del tablero por el momento, porque bueno, no hay ninguna ruptura posible. Esta diagonal está completamente cerrada gracias a que el peón de D defiende E4, de manera que las piezas del negro van a tener más acción en el flanco de dama. Por ello Antón quiere intentar cambiar un peón rápido antes de que el negro realmente se consiga quedar con el control de esa parte del tablero, no pueda cambiar el peón y el peón de A2 se pueda convertir en una debilidad. Torre C8 por parte de Carlsen. Si os fijáis, todas las casillas de entrada están cubiertas, así que tampoco es que la torre suponga ningún tipo de amenaza en esa casilla. Caballo C3 del niño y jugada muy interesante por parte de Carlsen, F5. ¿Por qué hace F5 Carlsen? Lo que os he comentado, el peón de D3 está sujetando muy bien el D4 y eso hace que este alfil de D7 no termine de estar encontrando ninguna diagonal útil. Aquí estaría chocando, aquí está chocando con su propio alfil, en E8 no encuentra nada y básicamente no tiene ningún punto claro al que atacar. Con la casilla F5 Carlsen está diciendo, bueno, si quiero en algún momento puedo hacer un F4 G5, intentar crear en esta parte del tablero un 3 para 2 y también tengo la posibilidad de comer en E4 y tampoco es que el blanco pueda comer. Una jugada como E por F, por ejemplo, sería muy mala, ya que tras G por F se ha abierto la diagonal y se ha abierto la columna, con lo cual el blanco no tiene más que esperar a ver cómo actúa el negro ahí con esta tensión. Así que es lo que llamamos una tensión favorable, porque es más bien el negro el que va a decidir lo que quiere hacer con esos peones. Torre B1 del niño, F por E4, D por E4 y jugada interesante por parte del campeón del mundo E5, que de nuevo lo que quiere hacer es activar este alfil. Si os fijáis, ya el alfil empieza a tener más ruta. Realmente este peón de 5 se puede comer, pero después de rey E6, rey por E5 te están activando un poco las piezas. Antón, por lo tanto, dice, bueno, voy a hacer rey de 3 y si me comen como yo, y por lo menos es verdad que la estructura de peones se queda igual, la diferencia es que ahora el rey del negro está en E7 y el mío en D4 en lugar de estar en un E5 y el otro en D2. Digamos que la posición del blanco de esta manera es un poquito más activa. Torre C5 de Carlsen, intentando mejorar también la acción de la torre, por supuesto mejor que contra la quinta fila que la octava. Caballo D5 del niño, se mueve el rey un poquillo. Torre F1, intentando empeorar un poco más el rey. Cuidado que rey E6, por ejemplo, te dan mate en una. Así que rey G7 y caballo C3, evitando que la torre entre por la segunda fila. Estoy dando un poquito más de prisa en esta parte de la partida, porque realmente es una partida muy larga y si no va a salir un vídeo extremadamente largo. Alfil E6 por parte de Carlsen, jugada que ya amenaza buscar la jugada torre C4 y caballo B5 del niño, atacando ese peón de A7, intentando buscar que el negro mueva ese peón para que luego el de B6 quede débil y que la torre lo pueda atacar, y también buscando la casilla de 6 desde donde controla la entrada de C4 y poco a poco puede ir apoyando con la torre, una jugada como caballo 8, también intentar apoyar ese peón, etc. Torre C2 de Carlsen, atacando ya el peón de G2 rápidamente, rey E5, alfil G8, la casilla G8 está muy bien para el alfil y para el rey, básicamente el alfil tiene buena acción y además no lo pueden molestar mucho. Y Antón ahora decide hacer una jugada que es verdad que es un poco triste, pero es que tampoco tiene mucho más. Hace la jugada torre G1, no nos gusta tener una pieza de una manera tan pasiva, pero como de momento estamos atacando el peón de A7, el negro no lo puede defender en buenas condiciones, es decir, va a tener que mover este peón, y luego la torre realmente ahora sí que va a buscar ese punto débil de B6, tampoco es tan grave. Carlsen decide hacer A5 y el niño coloca el caballo en D6 ya buscando jugadas como torre B1 o si se mueve la torre y deja de controlar la casilla C8, quizás un caballo C8 para caballo por B6.
alfil b3 de Carlsen, que quiere capturar directamente ese peón de a4 para hacerse con un peón pasado. Y ahora Antón tiene una decisión difícil, pero es que no le queda otra porque tienen que hacer torre por b1 y tras alfil por torre por el peón de g2 cae y se queda con un peón de menos. h4, por supuesto, si puedes evitar que tu rival tenga dos peones juntos, mejor por el momento. Es verdad que tiene pinta que te lo van a comer de todas maneras, pero evítalo mientras puedas para intentar que a tu rival gaste más tiempo y puedas progresar más con tu posición. Torre h2 por parte de Carlsen, torre a6, torre por h4 y torre por a5. No pasa nada, cuidado, no os asustéis, no pasa nada. Si torre h5, el blanco puede hacer caballo f5 jaque y tras g por f, torre por, y realmente no pasaría nada. Puede darnos un poco de miedo esta jugada, porque si rey por vuelven a ganarnos aquí la partida, pero realmente tras rey f4 podremos comer la siguiente con torre por e4 y no pasaría nada. Alfil de 1 por parte de Carlsen. Llegamos a este final muy complejo, final muy difícil de defender y final que realmente Antón ha conseguido defender, como digo, muy bien. Casi en ningún momento ha pasado, el módulo no ha saltado y ya digo yo que esta es una posición muy fácil de liarla porque estos dos peones se van a coordinar muy bien. ¿Qué pasa? Que realmente el peón de 4 y el caballo en d6 están muy bien colocados y es que básicamente en dos jugadas, si tienes poco cuidado con negra, también te los están avanzando. Carlsen de momento hace torre a1 intentando empeorar un poco la posición de ese alfil. Torre h1. Carlsen se autoclava, lo cual es una decisión curiosa, pero realmente no pasa nada porque el caballo está lejos de molestarte aquí. Siempre puedes hacer alfil f3 y en el final se vas a seguir teniendo un peón de más y mientras tanto vas a intentar empezar a correr con los peones. Caballo e8, rey h6, caballo f6. Antón, bueno, coloca el caballo aquí, está intentando buscar también algún tipo de truco. Recordad que es una partida ya que, bueno, el tiempo empieza a premiar en este tipo de posiciones. Vamos con la jugada 45 y lo normal ya es que ambos jugadores tengan bastante poco tiempo. Rey g5 de Carlsen, torre a7, h5 y aquí Antón encuentra una jugada bastante difícil pero que era única, que es caballo h7. ¿Por qué digo que es difícil? Es difícil porque el caballo por lo general quieres que esté en el centro, colocarlo en una esquina es bastante raro. Tened en cuenta que el caballo en esta casilla controla solo 3, controla F8, F6 y G5 y en una casilla como en el centro pues controla básicamente 8 casillas, con lo cual colocar un caballo ahí en una esquina del tablero no es algo agradable porque tenemos mucho menos rango de acción con esa pieza. ¿Qué pasa? La clave es que se fuerza al rey de las negras a volver para atrás y realmente es lo que nos interesa. El rey no puede ir para adelante porque después de torre a6 nos estamos comiendo el peón y si rey h4 iría rey f6 y realmente estamos llegando bastante bien de nuevo a bloquear el peón. Con lo cual se fuerza a hacer rey h6 y caballo f8 de nuevo, buena jugada por parte de Antón que ahora se amenaza torre a6, por ejemplo. Si h4 podríamos seguir con torre a6 o incluso un poquito más precisa es torre h7 primero y tras rey g5, caballo 6, rey g4 de nuevo tenemos ideas como torre g7 y el peón está cayendo. Torre f1 por parte de Carlsen y torre h7 jaque y tras rey g5, caballo e6. Con esta maniobra de caballo f8 y torre h7 hemos conseguido llegar a algo muy similar pero evitando esa posibilidad de rey h6, de manera que el rey de las negras se tiene que mover y ahora sí que es momento de hacer torre g7 y el negro tiene que poner sus piezas de manera más pasiva. El hecho de que el rey negro ahora esté en h4 en realidad nos viene bien porque para empezar nos va a ser más fácil colocar una torre detrás del peón y aparte es que el propio rey está molestando al peón de h. El peón de h no puede saltar al rey, vas a tener que quitar el rey primero para luego poder avanzar dicho peón, lo cual tampoco es tan fácil, pues si lo quitas a la casilla, a la columna G te cae el de G6, así que ahora mismo realmente no está tan claro que está amenazando el negro más allá de avanzar el peón de G. Caballo de 4 por parte del niño, muy buena jugada, jugada que está restringiendo un poco el alfil y jugada que busca la casilla F5 en la siguiente, especialmente porque el peón de G, como hemos dicho, tiene que moverse, si no el negro no va a progresar con su posición. Es verdad que el niño todavía está dándole poca prioridad a su peón de 4, probablemente está haciéndolo muy bien y realmente hay que tener mucha sangre fría para dejar que el negro mejore de esta manera, pero a la vez que tú mejoras tus piezas porque no le daba tiempo todavía a mejorar el peón de 4 de otra manera. G5 por parte de Carlsen y el niño continúa con caballo F5 jaque, rey H3 y otra jugada muy precisa, caballo E3. ¿Por qué hace caballo E3? Básicamente ataca al alfil de D1 y esto es muy importante. Ahora la jugada G4 no se puede hacer por torre H7 buena. ¿Posibilidades que hay para defender este peón? Hay varias, una es rey h4, la clave es que ahora vuelve caballo f5 y el negro no tiene otra jugada que rey h3. Cuidado que si rey g5 te hacen torre g7 mate, un mate bastante bonito, con lo cual rey h4 no se puede y la clave es que g3 no se puede gracias a la jugada profiláctica que acaba de hacer Antón con caballo e3. Realmente ahora se podría comer tranquilamente el caballito
ese alfil de D1 y básicamente tras torre por D1 la posición se acabaría. Así que realmente el negro tampoco puede hacer esta jugada, de manera que bueno, básicamente no se puede hacer G4 y tendrá que jugar de otra manera. Carlsen decide hacer alfil F3, colocar el alfil aquí tiene mucho sentido porque está atacando el peoncillo D4, de manera que limita mucho las posibilidades del blanco. Y rey F5, buena jugada por parte de Antón, intentando ya avanzar. Cuidado porque si el peón de E acaba avanzando, al final también el blanco va a tener su chance. Realmente el alfil se va a tener que acabar dando y bueno, la partida va a acabar en tabla de todas maneras, pero como digo, ya el negro tiene que tener algo más en cuenta. Hasta ahora el negro solo se tenía que preocupar de ir mejorando su posición poco a poco y ahora tiene que preocuparse también de que ese peón de E no le avance. De nuevo, rey F5, jugada que no permite G4, ya que simplemente con rey F4 el peón no puede avanzar más, te están atacando el alfil no lo puede defender con torre F1 porque está bien controlada y de alguna manera el blanco ha conseguido bloquear por completo ya el avance de las piezas negras y este peón se va a dedicar a avanzar. Carlsen hace rey H4, jugada muy interesante porque está dejando una especie de Zugwan a las blancas. La clave es que no se puede hacer E5, ya que tras torre 1 este caballo de E3 no tiene ninguna casilla buena. ¿Por qué no se puede hacer torre 1 ahora? El problema es torre por G5 y si torre por E3, rey F4 buena y se amenaza la torre y torre G3. Esa es la razón por este rey H4 de Carlsen. Y Antón encuentra la jugada rey E5, cuya idea es contra la jugada torre 1 tener la casilla F5 para el caballo. Rey E5, jugada muy difícil por parte de Antón porque es una jugada que, como digo, está poniendo el rey delante del peón. No nos gusta tener el rey delante del peón que queremos avanzar, porque si queremos avanzarlo hay que quitarlo, nos cuesta tiempo y los tiempos en este tipo de posiciones son totalmente cruciales. La partida continuó con la jugada alfil G4. El alfil desde aquí controla un poquito la casilla E6, lo cual tiene mucho sentido. Y rey D4 de Antón buscando el avance de peón como sea. Esta es una posición muy interesante. El módulo al principio da bastante ventaja para el negro por primera vez en toda la partida, lo cual ya os digo yo que es algo bastante increíble teniendo en cuenta la complejidad que tiene este final. La mejor jugada de Carlsen era ahora torre A1 y realmente creo que le hubiera costado mucho al niño encontrar las mejores defensas para blanca en esta posición. No me voy a poner a dar líneas concretas, probablemente son líneas bastante largas y que no tienen demasiado sentido, pero parece que la mejor jugada para blanco en esta posición es la increíble torre G6 y tras torre 4 rey E5. Al principio el módulo da más 3, pero luego acaba bajando a bueno, casi 0-0 porque como digo le cuesta mucho de comprender las líneas, va todo por prácticamente un tiempo. Increíblemente parece que la posición sigue estando muy cerca de las tablas. Carlsen decide colocar el alfil en H3. Desde esta casilla, como digo, controla esta diagonal. En F3 estaba un poco controlando una diagonal que no hacía nada. Y desde H3 le quita la casilla F5 al caballo, lo cual limita un poco las posibilidades del blanco. E5 por parte de Antón, que ya finalmente se decide avanzar ese peón un poco. Es verdad que el peón en E5 le quita la casilla E5 al rey, pero por otra parte es muy importante que el negro también tenga que lidiar con ese peón para que se complique la vida. Carlsen decide hacer torre A1 finalmente y torre G6 del niño para apoyar el avance del peón de E. Torre A4 jaque, rey D5, el rey también intentando apoyar aquí el peón de E y realmente el negro ha llegado a una posición en la cual no le es fácil avanzar. De hecho, cuidado que la jugada G4 después de colocar el alfil aquí te dan un matecillo en F5. De manera que torre A5 de Carlsen, rey D4 y Carlsen ha llegado a un punto en el cual no puede seguir mejorando su posición. El rey en H4 le evita que el peón de H avance, el peón de G no puede avanzar por el mate y el blanco está finalmente consiguiendo avanzar su peón hasta el final. La partida continúa con torre A8, E6, buena jugada y es que realmente a partir de ahora ya no hay nada que el negro pueda hacer para ganar la partida. La partida continúa con torre 8, rey E5, alfil G4, buscando quizás algún rey G3, aunque también el peón de G5 está en el aire. Y tras rey D6, el negro se da cuenta de que ya no puede avanzar de ninguna manera, decide tirar la torre en E6 y tras esta jugada la partida es tabla bastante fácil. Torre por E6, alfil por E6, rey por... y Carlsen decide hacer rey G3. Una jugada como G4 no hubiera cambiado nada, ya que realmente tras rey F5, rey F4, el rey de la blanca está demasiado cerca y no hay ninguna posibilidad de que el negro gane. La partida continuó con rey G3, rey F5 y tras rey F3 y rey por G5
rey por E3, rey por H5 y se firmaron las tablas. Un verdadero partidón por parte de los dos jugadores, una partida que, como digo, desde el principio hasta el final han tenido chance Carlsen de ganar la partida, pero es que Antón se ha defendido muy bien, una posición molesta desde el principio, pero ha conseguido, como digo, defenderse muy bien. Recordaros, por supuesto, el código TATANTON, que de hecho hoy tenéis un 40% y además de eso tenemos 3 meses gratis en este día por año que os hagáis. Y estamos sacando ahora muchísimas series, están saliendo las series de Alan Pichot, que ha sacado varias series, van a sacar más. Yo mismo estoy sacando varias series sobre Carlsen, algunas series también sobre estructura, así que hoy os recuerdo que es muy buen día para Cero por ese 40% y esos 3 meses gratis. Sin más, espero que hayáis disfrutado el vídeo, que hayáis aprendido un poco y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta luego.